Cap 14. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. @Alexander González Barrantes 6330. @lacreaper 12100. @Kiber_Bajani. @Eduino Marrangel Vaca. @Fernando Avalos 564. @Lelolalo 6180. @Alpaocami 8992. @Wenulef Cayupe 9314. @Goku González. Gracias por comentar, y empezamos. Una hora después terminamos de cargar todo en el vagón y estaba muy contento con el hallazgo, pero una cosa todavía me molestaba, que hizo esas marcas de mordeduras en las geodas, y que es ese sonido extraño que seguí escuchando. Una vez que el vagón haya sido vaciado en mi barco, investigaré, así que comenzamos la caminata de regreso al barco para descargar la carga. Media hora después acabábamos de terminar de descargar todos los libros, pergaminos y mapas del vagón y en el almacenamiento de las cubiertas inferiores, y el cofre que tenía la campana de Frey, la lente extraña, el mapa que conduce al banco de niebla, el boceto del telescopio y el dibujo del barco de aspecto mezquino. Estaba ahora en el dormitorio de mi barco. Miré a Joko y Hina y dije: Hippo, quédense con los muchachos de la nave, no sabemos qué está masticando las geodas, por lo que podría ser peligroso. Ellos asintieron antes de darle una manzana a cada uno y saltar del barco. Luego volví al bosque con Chimuelo, Dix y Koala a mis lados. Comenzamos buscando geodas que parecían haber sido masticadas o siguiendo el sonido de la masticación. Una hora después creo que finalmente encontramos la fuente de una de las fuentes de la masticación detrás de unos arbustos. Mis dragones estaban listos para la batalla en caso de que lo que estaba haciendo los sonidos fuera agresivo. Lentamente aparté los arbustos del camino y encontré un dragón que nunca antes había visto. Actualmente estaba masticando una geoda, parecía lo suficientemente pacífico, así que me acerqué lentamente con mis dragones detrás de mí. Tan pronto como se dio cuenta de nosotros, se volvió y nos gruñó. Sostuve mi mano hacia mis dragones, indicándoles que se quedaran atrás mientras me acercaba al dragón lentamente y me desarmaba mientras lo hacía. El dragón todavía me miraba inseguro, así que levanté las manos con cautela y dije: Hippo, tranquilo, grandote, no queremos pelear, solo queremos ser amigos. Todavía me miró con desconfianza antes de que recordara que había recogido una geoda verde. Pensé que podría ser útil para distraer a lo que sea que los estaba comiendo si necesitábamos un escape, y esa geoda todavía estaba en mi mochila en mi espalda. Metí la mano lentamente en mi cartera y saqué la geoda. El dragón lo miró con avidez antes de que me acercara lentamente con la geoda en la mano y preguntara: Hippo, ¿te gusta masticar estos? No. Lo sostuve lentamente mientras el dragón lo tomaba de mi palma y gruñía en agradecimiento. Hippo, ya está. ¿Ves que no soy tan malo? Luego gruñó en aprobación y me dio una sonrisa antes de acariciar mi hombro en agradecimiento. Me reí entre dientes antes de decidir que era hora de entrenar completamente a este dragón. Di un paso atrás y extendí mi mano mientras me alejaba del dragón y cerraba los ojos. No pasó mucho tiempo hasta que sentí un hocico escamoso presionado contra mi mano. Sonreí y giré la cabeza al ver al dragón presionando su hocico contra mi mano. Sonreí antes de rascarle suavemente la nariz mientras ronroneaba. Luego di unos pasos hacia atrás y dije: Hippo, está bien, ahora vamos a echarte un buen vistazo. Empecé a estudiarlo y vi que este dragón tenía un cuerpo redondeado y una cabeza grande. Su primer par de patas en el frente era muy pequeño, pero el par de patas traseras era grande. Tenía cuernos en el hocico y en la frente, una fila de espinas a lo largo de su espalda, y una cola con púas que se asemeja a una masa. Y en cuanto al color de su piel, tenía espinas azules y un patrón de color naranja que imita el de un doméstico animal de granja conocido como vaca de piel verde claro. Sonreí y froté su cabeza mientras frotaba mi barbilla y decía: Hippo, ¿y ahora qué nombre ponerte? Lo miré de nuevo antes de que mis ojos se posaran en una geoda masticada y luego me golpeó. Hippo, now. Así es como te llamaremos ya que te gusta roer geodas. ¿Te gusta? Sacudió la cola con felicidad porque le gustaba el nombre. Sonreí antes de hacer un gesto a mis otros dragones para que se acercaran. Hippo, muchachos, vengan a saludar a nuestro nuevo amigo Now. No estoy seguro de qué especie de dragón es, pero estoy seguro de que es una clase de roca ya que tiene apetito por las geodas.
Una vez que conseguimos las presentaciones fuera del camino, dije. Hippo. Está bien, muchachos, antes de irnos vamos a recolectar algunas geodas para que Nau las mastique, ya que es nuevo en nuestro grupo y queremos asegurarnos de que se sienta bienvenido. Gruñeron en comprensión antes de que partiéramos hacia el barco para agarrar el carro y comenzar a recolectar. Una hora después regresábamos al barco con un carro lleno de geodas que Nau olfateó. Para nosotros tenía curiosidad acerca de qué otros tipos de rocas podía olfatear y estaba deseando averiguarlo después de comprobar a dónde conduce el mapa que encontré en el cofre. Luego partimos a casa con nuestra recompensa para dejarlo y aprovechar el día para ayudar a Nau a instalarse. 5 horas después estaba oscuro cuando llegamos a casa, ya que la luna y las estrellas estaban en el cielo y, por supuesto, todos en casa nos saludaron felices. Sonreí mientras les presentaba a Nau a todos y antes de preparar la cena. Todos teníamos lo habitual. La mayoría de mis dragones tenían pescado de todo tipo excepto la anguila, cual tenía algunas rocas, Nau algunas geodas, mis lobos algo de carne de jabalí, mis monos algo de fruta, mis jaguares e Ikan algo de salmón picado, mientras yo tenía un bacalao asado con un poco de pan y un vaso de agua. Una vez que terminó la cena, le pedí a Diggs que preparara una guarida para Nau, lo cual no tomó mucho tiempo, y cuando estuvo lista puse algunas geodas en las paredes para que las comiera. Pasé el resto de la noche antes de acostarme sentado en uno de los sillones, estudiando los libros que encontré que tenían una variedad de información sobre la vida vegetal, diferentes animales de ganado, nuevos lugares, un libro sobre carpintería, nuevos mapas a nuevos lugares y un nuevo tipo de texto para aprender. Lo extraño es que no había nada sobre los dragones, lo cual es extraño ya que el antiguo dueño los estudió mucho. Suspiré y dije. Hippo. Muy extraño, pero estoy seguro de que tenía sus razones. Terminé mi velada colocando los libros en los estantes con la ayuda de Speedy, Smokey, Chuck y Kisa antes de irme a dormir. 2 días después actualmente estaba usando mi armadura de navegación lista para ver a dónde me llevaba el mapa en el banco de niebla, ya que nadie que yo conociera había llegado tan lejos allí. Pasé los últimos 2 días reuniendo suministros en mi nave, trazando rumbos, estudiando el mapa, eligiendo cuidadosamente a mis compañeros de equipo para el viaje, eligiendo algunas armas adicionales ya que no sabemos qué hay ahí fuera y construyendo la estatua de Naus para la biblioteca. Para calmar mis nervios, abordé el barco con mi equipo, que consistía en Chimuelo, Lightning, Berg, Scalder, Sapphire y Shadow, ya que Snowflake tenía que quedarse y vigilar a los cachorros de Jaguar. Le sonreí a mi equipo ya que todos mis dragones estaban en su armadura y dije. Hippo. Está bien, muchachos, no estoy seguro de lo que sucede, así que mantengan la guardia alta y recuerden que tengo fe en que todos saldremos ilesos. Gruñeron en comprensión antes de que abordáramos el barco o, en el caso de Scalders, nadaron hacia el frente y partimos. 7 horas después estábamos acercándonos a la ubicación que mostraba el mapa, así que dije. Hippo. Estén atentos muchachos, ya casi llegamos. Fue entonces cuando vi cuál era la ubicación en el mapa. Era un cementerio de barcos y no era bonito. Me volví hacia Scalder. Hippo. Tranquilo, Grandullón, no se sabe lo que podríamos encontrar aquí. Continuamos pasando barcos hundidos y dañados. Este lugar me dio escalofríos por alguna razón, pero luego lo vi el barco del dibujo, Ann, el segador, y se veía más espeluznante en persona. Dirigí a Scalder a un pequeño claro en el cementerio y lo hice sentar en una roca cercana. Miré a mi equipo y dije. Hippo. Está bien, muchachos, ahora existe la posibilidad de que algunos de estos viejos barcos tengan algunas cosas que vale la pena tomar, así que mientras Shadow y yo revisamos las cubiertas inferiores, ustedes mantengan la guardia porque no hay forma de que la gente deje barcos que solo necesitan algunas reparaciones aquí a menos que estaban huyendo de algo. Gruñeron comprendiendo antes de que hiciera que Scalder nos llevara a uno de los barcos cercanos. Dejé una pasarela para que Shadow y yo pudiéramos abordarla. Abordamos lentamente antes de que les dijera a todos mis dragones que vigilaran y les dije a Sapphire que revisaran el fondo del océano en busca de barcos que pudieran salir a la superficie. Gruñeron antes de zambullirse. Fui a las cubiertas inferiores del barco y encontré un par de barriles junto con algunas placas de oro, copas de oro y algunas pequeñas estatuas de oro que descansaban en el suelo o encima de los barriles. Luego encontré algunos cofres con incrustaciones de joyas de oro. Ann, el barco que revisaron los gemelos. Me volví hacia Shadow y dije. Hippo.
¿Qué dices si revisamos lo que tienen estos barriles, chico? Ladró en respuesta antes de que abriera uno y sonriera. Hippo. Joyas. Shadow, este cofre está lleno de joyas. Parece que ganaremos algo de dinero con este viaje, amigo. Ladró de acuerdo antes de que empezáramos a transferir todos los objetos de valor a mi barco. 10 minutos después acabamos de terminar de mover el oro y las joyas al almacenamiento de mi nave y sonreí, froté la cabeza de Shadow y dije. Hippo, parece que estamos metiendo más cosas en la bóveda, ¿eh? Me ladró y me reí. Antes de frotarle la cabeza me volví hacia mis dragones. Hippo, encontramos oro y joyas en los muchachos del barco. Para que uno pueda considerarse un éxito es hora de revisar el próximo. Dirigí a esconder a otra nave y continuamos nuestras búsquedas. El siguiente barco que yo y Shadow revisamos estaba desvencijado, pero continuamos. La cubierta superior no tenía nada, así que dije. Hippo, vamos chico, revisemos las cubiertas inferiores ya que es donde normalmente se guardan las cosas. Ladró antes de que bajáramos las escaleras y cuando bajamos, sonreí porque encontré una pila de libros en el piso, algunos gráficos en la pared y mapas enrollados en un escritorio. El barco patapés salió. Sonreí y dije. Hippo, más cosas increíbles para la biblioteca. Saqueamos ese barco de cada fragmento de conocimiento que contenía y estaba deseando averiguar qué conocimiento contenía. No tuve tanta suerte con el siguiente barco que revisé como con los demás. Encontré algunas placas de oro, algunas estatuas de oro y un cofre lleno de cabello. En este momento estaba parado frente al cofre lleno de cabello y me pregunté. Hippo, ¿por qué demonios alguien mantendría un cofre lleno de nada más que cabello? Luego vi una pintura de lo que parecían ser los dueños originales del cabello. Hippo, está bien, posiblemente cabello real. Aunque todavía un poco asqueroso. Me encogí de hombros. Hippo, también podría encontrarle algún uso. Recogí el cofre y salí antes de regresar por la pintura y los objetos de oro. Una vez que dejé caer las cosas en la bahía de carga de mi barco, escuché un chillido de terror, corrí de regreso a la cima y encontré a Sakurai subiendo a la cubierta. Corrí hacia ellos y les pregunté. Hippo, chicos, ¿qué pasa? Gruñeron hacia el mar, así que corrí mientras desenvainaba mi espada y desplegaba mi escudo. Cuando llegué a la barandilla y miré hacia el agua, vi lo que los asustó tanto. Eran anguilas gigantes las que ahora estaban dando vueltas alrededor de mi barco y fue entonces cuando una de ellas trató de agarrarme saltando hacia mí solo para recibir un golpe en la cara de mi escudo. Escuché un chillido detrás, me di la vuelta y descubrí que una de las anguilas había subido a bordo, pero una explosión de chimuelo en la cara la envió de vuelta al barco con dolor. Fue entonces cuando sentí que el barco se balanceaba un poco y vi que algunos chocaban contra el costado. Me volví hacia Burg y dije. Hippo, Burg, bájate debajo de la cubierta del barco y congela cualquier parte de la pared que esté comenzando a perder agua. Gruñó y corrió bajo cubierta. Me volví hacia Scouter, que volaba por encima de las anguilas. Cuando una trató de agarrarlo, miré y agarré una ballesta cercana y la disparé mientras salía de nuevo, haciéndola chillar de dolor y retroceder. Scouter gruñó en agradecimiento y yo asentí antes de girarme hacia Lightning y ordenar. Hippo, un rayo explotó el agua. Podría ahuyentarlos. Gruñó antes de tomar el aire y hacer estallar el agua alrededor del barco, llenándolo de chispas y destellos. Sonreí cuando escuché el chillido de las anguilas, cuando sus casas se llenaron de electricidad. Después de un minuto sin dejar de disparar desde Lightning, se detuvo y aterrizó cuando emergieron peces muertos. Sonreí y dije. Hippo, gran tirador grandullón. Gruñó en agradecimiento por el cumplido antes de que volviéramos a saquear los otros barcos. 2 horas después estaba sonriendo felizmente a mi bodega de carga ahora llena que contenía armas, libros, oro, joyas, mapas y mucho más, todo de estos barcos abandonados. Después de explorarlos todos, descubrí que la mayoría de ellos todavía están en buenas condiciones e hice una nota mental para volver y recogerlos en algún momento para restaurarlos y almacenarlos. Solo había un barco que necesitábamos revisar ahora y ese era el que parecía malvado. Me volví hacia Shadow y dije. Hippo, lo siento amigo, pero este podría tener una trampa explosiva y lo último que quiero es que te lastimes, así que tendrás que quedarte aquí, ¿de acuerdo? Dobló las orejas hacia atrás y gimió antes de que yo acariciara suavemente su cabeza. Hippo, no te preocupes, estaré bien y si ayuda, llevaré a Chimuelo conmigo para ayudar.
Ladró en señal de aprobación antes de que montara a Chimuelo y despegara hacia la nave, e hicimos un círculo a su alrededor antes de aterrizar en la cubierta como dije. Hipo. Este barco definitivamente no es del archipiélago. Miré una de las jaulas del barco. Hipo. Estas tallas en las jaulas. Miré la vela. Hipo. El diseño de la vela nunca había visto algo así. Me acerqué a una de las jaulas. Hipo. ¿Y este metal? Chimuelo lo olió y gruñó, así que dije. Hipo. Relájate amigo, es solo una jaula vacía. Luego, un pájaro salió volando asustándonos antes de volar cuando Chimuelo me miró molesto. Hipo. Está bien, ahora es una jaula vacía. Caminamos hacia la entrada del casco y dijimos. Hipo. Ven, amigo, veamos qué esconden ahí abajo. Gruñó en la entrada. Hipo. Está bien, lo comprobaré yo mismo. Desafortunadamente, justo cuando me arrodillé para abrirlo, una cuerda se envolvió alrededor de mi pierna y soltó un ancla en el otro extremo y comenzó a tirar de mí por el borde. Afortunadamente Chimuelo fue capaz de volar la cuerda justo cuando llegué a la barandilla. Le sonreí y dije. Hipo. Gracias, amigo, pero esto demuestra que hay algo en esta nave que vale la pena encontrar si alguien se tomó tantas molestias para asegurarse de que nadie pudiera llegar a él. Luego volví a la entrada y desplegué mi escudo en caso de que hubiera otras trampas allí. Sonreí, ya que no lo sabía, pero mantuve mi escudo fuera e hice que Chimuelo encendiera una linterna para mí antes de bajar lentamente los escalones, pero me detuve en el último. Miré de cerca el suelo ya que podría haber sido una trampa en alguna parte. Saqué una roca negra brillante que había encontrado en uno de los otros barcos y la dejé caer al suelo. Fue bueno que lo hice o habría perdido una pierna ya que en el momento en que la roca golpeó el piso, una vieja trampa para osos se cerró sobre ella desde debajo de las tablas del piso. Sonreí y dije. Hipo. La fortuna favorece a aquellos que vienen preparados y piensan las cosas primero. Sonreí cuando di el último paso, recogí la piedra y continué. Hipo. Probablemente haya más trampas. Continuamos por el pasillo y encontramos una gran sala llena de celdas. Me volví hacia Chimuelo que estaba olfateando el aire y dije. Hipo. Está bien amigo, tomemos esto lindo y, se acercó a una de las celdas y canturreó con tristeza. Caminé hasta la celda, encendí un poco de luz y encontré hipo. Huesos de dragón. Iluminé las otras celdas y encontré lo mismo. Palmeé la cabeza de Chimuelo para consolarlo y dije. Hipo. Lamento que hayas tenido que ver este capullo. Quien quiera que haya sido el dueño de este barco no era amigo de los dragones. Hipo. Vamos a salir de aquí. Continuamos por el pasillo pasando las celdas hasta que una de las tablas del piso se cayó y las dos ballestas que colgaban a cada lado de la entrada cayeron y dispararon. Chimuelo bloqueó las dos flechas con su ala antes de que otra flecha golpeara mi escudo desde un lado antes de que gritara. Hipo. Está bien Chimuelo, vamos, vamos. Corrimos por el pasillo mientras las flechas volaban hacia nosotros antes de escondernos detrás de unos barriles mientras sostenía mi escudo para seguir bloqueando las flechas, pero afortunadamente se habían detenido. Me volví hacia Chimuelo y dije. Hipo. Está bien, nadie pasa por tantos problemas si están tratando de ocultar algo importante. Doblé la esquina y vi una puerta con una imagen dorada y supe lo que era. Hipo. Las habitaciones de los comandantes. Saqué la piedra de nuevo y la arrojé por el pasillo y observé mientras rodaba buscando trampas. Afortunadamente no había ninguno, pero todavía me sentía incómodo con la puerta, así que cuando nos acercamos, me volví hacia Chimuelo y dije. Hipo. Está bien, aquí está el plan, me interrumpió abriendo la puerta con una explosión de plasma. Sonreí y dije. Hipo. Me gusta más el tuyo. Cuando entramos, había dos cráneos de dragón colgados en las paredes del lado izquierdo y derecho de la habitación y en el medio había un escritorio con una silla. En la silla había una armadura de torso con la parte superior de un cráneo de dragón colgando en la parte superior de la silla. Miré sobre la mesa y vi la extraña cosa del catalejo de los bocetos y descansando sobre él estaba el brazo del esqueleto de un humano. Me acerqué a la mesa, examiné la cosa y pregunté. Hipo. ¿Qué es esta cosa? Me encogí de hombros y dije. Hipo. Bueno, si está en este barco, no es bueno para los dragones, lo que significa que no lo dejaremos aquí para que nadie más lo encuentre. Saqué mi espada y la usé para quitarme la mano con disgusto. Antes de guardar mi espada me acerqué a la mesa y me arrodillé. Lentamente alcancé el dispositivo con ambas manos antes de levantarlo rápidamente y acercarlo a mi cuerpo. Dejé escapar un suspiro de alivio y dije. Hipo.
Bueno, eso no fue fui interrumpido cuando un hacha gigante cayó donde estaba el dispositivo, así que grité en estado de shock. Hipo. Hacha gigante. Corre Chimuelo. Cuando salimos, del suelo salieron púas de metal, así que Chimuelo me levantó por la parte trasera de mi armadura y me cargó sobre ellos mientras yo gritaba. Hipo. Mira Chimuelo. Una vez que estuvimos sobre las púas, las flechas comenzaron a salir desde el frente, así que sostuve mi escudo frente a nosotros mientras corríamos hacia la salida. Una vez que salimos, cerré la trampilla de golpe mientras recuperaba el aliento y ponía el dispositivo en mi bolso, me volví hacia Chimuelo y dije. Hipo. Está bien, tan pronto como lleguemos a casa y descarguemos nuestras cosas, regresaremos y nos llevaremos este barco a casa. Me miró como si me hubiera vuelto loco, así que le dije. Hipo. Relájate, amigo, tengo planes para este barco y algunos de los otros barcos aquí, además, no podemos dejar este barco aquí para los asesinos de dragones, ¿verdad? Él gruñó de acuerdo antes de que voláramos de regreso a nuestra nave y las caras preocupadas de mis dragones y Shadow que caminaron hacia mí gimieron mientras nos saludaba le sonreí y le froté la cabeza mientras decía. Hipo. No se preocupen chicos, estamos bien. Entonces recordé el extraño dispositivo en mi cartera, lo saqué y lo examiné un poco antes de decidir que necesitaba estudiarse más en el escondite, pero primero necesitaba conseguir la nave en la que lo encontré, me acerqué a Lightning, Berg, Sapphire y dije. Hipo. ¿Ustedes creen que pueden llevar el barco a casa? Gruñeron en señal de aprobación antes de que bajara a la cubierta para agarrar algunos arneses que traje por si acaso y los enganché antes de que Chimuelo me llevara al barco y atara los otros extremos de la cuerda firmemente a los mástiles antes de dar a mis dragones los pulgares hacia arriba y comenzaron a tirar. Hice que Chimuelo me llevara de regreso a mi nave y que Scalder me guiara a casa con una nueva nave a remolque y un espacio de almacenamiento lleno de tesoros y armas para derretir y reutilizar. Al día siguiente finalmente llegamos a casa después del largo viaje de regreso, mientras les dábamos a mis dragones tiempo para descansar de tirar de ese pesado bote y mi barco que ahora está lleno de cosas nuevas. Cuando atracamos como esperábamos, todos nos saludaron con entusiasmo y me reí de su afecto antes de trasladar el nuevo barco a un muelle para que nos ocuparan más tarde. Entonces desenganché todos mis dragones que tiraban de los barcos y dije. Hipo. Gracias por todo su arduo trabajo, muchachos, ahora tomen un buen descanso, todos se lo han ganado. Gruñeron en agradecimiento antes de ir a sus nidos a dormir un poco. Sonreí antes de volverme hacia mis otros dragones y dije. Hipo. Está bien, muchachos, tenemos muchas cosas nuevas para descargar, así que será mejor que nos pongamos manos a la obra. Gruñeron en comprensión antes de que comenzara a dar tareas a todos antes de ayudar con la descarga. Una hora después terminamos de descargar todo y debo decir que estaba bastante feliz. Todos los libros, pergaminos, mapas y gráficos estaban ahora en mi biblioteca, que ahora estaba casi llena por la mitad, por lo que comenzaba a parecerse más a una biblioteca y menos a una habitación llena de estantes. Todos los tesoros que tenía, como el oro y las joyas, estaban ahora en mi bóveda, que también estaba casi llena a la mitad, lo que me hizo sonreír, ya que si esto seguía así, sería el hombre más rico de Berk si no lo fuera ya en cuanto a las armas adicionales que encontré, ya que solo uso mis de hierro Gronkle, usé las que todavía estaban en buen uso para decorar paredes y le di las otras a Smokey, quien estaba más que feliz de tomarlas para agregarlas al nido que ha estado construyendo para aún con el metal extra que le doy. También el extraño dispositivo, que había decidido llamar Ojo de Dragón, estaba descansando en mi dormitorio sobre mi escritorio para ser estudiado más tarde. Después de eso, decidí revisar el nuevo barco y desarmar las trampas. Me puse mi armadura de batalla porque tiene las mejores defensas de todas mis armaduras, lo que nos lleva a donde ahora estoy parado en la cubierta del barco a punto de entrar al casco nuevamente con la esperanza de encargarme de todas las trampas, mientras Smokey y Chimuelo esperaba junto a la entrada. Chimuelo estaba allí para ayudarme a salir si lo necesitaba, mientras que Smokey estaba allí para quitar las trampas de metal. Lo abrí lentamente, bajé las escaleras y recogí la trampa que estaba destinada a romperme la pierna, la volví a levantar y se la di a Smokey, que estaba esperando para recoger metal nuevo para su nido. Sonreí antes de continuar por el pasillo antes de detenerme en la entrada a la habitación llena de celdas. Asomé la cabeza y vi las dos ballestas en las paredes todavía apuntando hacia el pasillo.
Dejé caer suavemente una piedra frente a los dos y encontré una trampa debajo del piso, como si los escalones se cerraran alrededor de ellos, probablemente para evitar que la gente los desmantelara. Recogí esas dos trampas y una vez más se las di a Smokey, quien en ese momento estaba encantado con todo el metal que estaba recibiendo. 1 hora y media después finalmente había terminado de limpiar la nave de cada trampa que pudiera tener. Tuve un par de llamadas cercanas como con un hacha arrojada a mi pecho que afortunadamente pude esquivar o una multitud de flechas lanzadas hacia mí que pude bloquear con mi escudo o una gran cabeza de masa balanceándose hacia mí. Además de estas trampas, también quité las púas del suelo, todos los arcos cruzados que podían dispararme flechas, cualquier otra posible trampa de pargo que pudiera morderme las piernas y quité todas las partes del esqueleto de los dragones y Bones estaba más que feliz de tomarlos para su propio nido una vez que se quitaron todas las trampas. Revisé el barco y supe que necesitaba mucho trabajo, así que lo agregué a mis proyectos. Entonces decidí revisar el huevo de salvajibestia ya que, cuando salió del cascarón quería ser lo primero que viera la cría. Me quité la armadura de batalla, dejándome en solo un par de pantalones cortos, entré en la sala de aguas termales, donde descansaba el huevo y entré en el manantial donde estaba el huevo. Me acerqué y lentamente sentí que el huevo se elevaba un poco y sonreí mientras lo abrazaba sintiendo que la vida crecía dentro de él. Dejé escapar un suspiro de desprecio cuando dije: Hippo. No puedo esperar a que salgas del cascarón, amiguito. Luego salí del manantial antes de secarme y salir a mi habitación para ver el ojo del dragón. Después de llegar a mi habitación, me senté en mi escritorio y lo moví un poco en mis manos tratando de averiguar qué hacía. Lo estudié, lo dibujé y traté de abrirlo pero no dio resultados. Decidí que si quería que esta cosa se abriera, solo podía hacer una cosa, pero no me iba a gustar. Bajé las escaleras y me puse mi armadura de sigilo antes de ponerme una cartera. En la cartera puse el ojo del dragón. Me acerqué a Dix, que estaba acostado comiendo pescado, pero tan pronto como me vio, se detuvo y me miró con curiosidad. Sonreí y dije: Hippo, oye, grandote, necesito que me lleves a una de las entradas secretas. Gruñó comprendiendo antes de inclinar la cabeza, como si me preguntara dónde quería ir. Le di un rasguño en la nariz. Hippo. La fragua de Bocón es donde necesito ir solo para que revisen algo. Gruñó comprendiendo antes de inclinar la cabeza para que me subiera. Sonreí y comencé a montarlo antes de volverme hacia los presentes y decir: Hippo, regresaré en un rato, chicos, solo saldré un rato. Todos asintieron y gruñeron antes de que bajara el escudo sobre el escudo de Diggs y nos fuéramos. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a la trampilla que conducía a la trastienda de la fragua de Bocón, y debajo de mi viejo escritorio sonreí y dije: Hippo, gracias Diggs. Te llamaré cuando sea el momento de regresar. Gruñó comprendiendo antes de que subiera por la escalera hasta la trampilla. Una vez que llegué a la habitación, no pude evitar mirar alrededor y sonreír ante todos los recuerdos, ya que este es el único lugar en el pueblo donde podría escapar de todas las miradas de desaprobación e insultos de mi supuesta gente. Suspiré antes de asomarme por la puerta y encontrar las persianas de la tienda cerradas, lo cual no era una sorpresa ya que era la hora en que Bocón estaba en el gran salón almorzando. Pensé que podría seguir estudiando el ojo del dragón mientras lo esperaba. Media hora después sonreí cuando Bocón entró en la fragua murmurando para sí mismo. Sonreí cuando miró hacia arriba y me vio antes de saltar hacia atrás sorprendido antes de mirarme y levantar su anzuelo mientras decía: Bocón. ¿Quién eres y qué haces en mi tienda? Sonreí y me quité la máscara y la capucha como dije: Hippo, cálmate Bocón, soy yo. Su brazo cayó flácidamente a su costado mientras su rostro estallaba en una sonrisa. Bocón. Hippo, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que te mantendrías alejado de la aldea después de lo que pasó la última vez. Fruncí el ceño. Hippo. Bueno, para ser honesto, Bocón, hubiera preferido quedarme escondido, pero necesito tu ayuda para abrir algo. Le lancé el ojo de dragón. Hippo, encontré esto en un viejo barco, ¿crees que puedes abrirlo? Él se rió. Bocón, ¿puedo abrirlo? Muchacho, una vez abrí una almeja gigante de 500 años en el fondo del océano con mi anzuelo de oso. Miró hacia atrás y sacudió la cabeza. Bocón, ¿puedo abrirlo? Ja. Luego comenzó a torcerlo. Bocón. Creo que va a ser, se interrumpió cuando unos sonidos extraños comenzaron a salir del ojo del dragón antes de que un dardo saliera disparado a través de la ventana. Miré a Bocón. Bocón.
Bueno, eso fue algo. Me levanté. Hippo. Está bien, Gober, tal vez deberíamos, me interrumpió mientras tiraba con su gancho para agarrar la cerradura. Bocón. Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Más antes de que el gas verde comenzara a rociarse rápidamente, me tapé la boca y la nariz mientras el gas se disipaba. Hippo. Tal vez deberíamos hacer esto en el lugar de Gotti en caso de que uno de nosotros necesite atención médica, debido a las trampas en la cosa. Él asintió. Bocón. ¿Y cómo vas a llegar allí desapercibido, muchacho? Hippo. Yo tengo mis maneras. Se encogió de hombros antes de irse mientras yo regresaba a los túneles y Diggs me llevó a la entrada en la parte trasera del gran salón. Sonreí y le agradecí antes de salir de las cavernas y escalar la montaña, lo que no tomó mucho tiempo con el gancho de mi armadura, toda la práctica de escalar que he hecho y usé el camino hasta su cabaña cuando sabía que nadie lo haría. Verme. Una vez que llegué a la cima, encontré a Gober y Gotti esperándome. Le sonreí a Gotti, quien lo devolvió como dijo Bocón. Bocón. La actualicé sobre todo y ella dijo que nos ayudaría si alguno de nosotros saliera lastimado por esto. Hippo. Lo llamo el ojo del dragón y gracias a Gotti. Ella asintió antes de que Bocón rodara el ojo de dragón en su mano y lo mirara, pero mientras lo hacía, Gotti amaneció con una expresión de comprensión en su rostro antes de alejarse de Bocón, lo que me preocupó, así que pregunté. Bocón. Gotti, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Señaló una cicatriz en su brazo y mis ojos se abrieron. Más Bocón. Gotti. Antes de que ella se alejara cuando me giré hacia Bocón. Hippo. Su cicatriz coincide con el ojo de la cerradura. Bocón. Oh, ella obtuvo eso de un dragón, pero no le gusta hablar de eso. Hippo. Necesito saber de qué tipo era. Podría ser la clave para abrir el ojo del dragón. Bocón se dio entre dientes antes de cruzarse de brazos. Bocón. Bueno, no te preocupes, tengo formas de hacerla hablar, bueno, garabatear de todos modos. Una hora después todavía estaba en la cabaña de Gotti, excepto que Bocón acababa de llegar y puso una olla frente a ella. Mientras abría la tapa, dijo. Bocón. Es la debilidad de los viejos murciélagos. Luego se volvió hacia Gotti. Bocón. No es así. Luego abanicó el olor de la sopa hacia ella haciendo que se lamiera los labios. Hippo. Vamos, sabes que no puedes resistirte a la sopa de fideos de yak casera de Bocón. Lo siguiente que supe fue que lo estaba bebiendo más rápido de lo que creía posible hasta el punto de que sostenía la olla sobre su cabeza tratando de obtener más. Cuando vi esto me volví hacia Bocón y le dije. Hippo. No pensé que nadie pudiera beber una olla entera de sopa tan rápido en mi vida. Bocón se dio entre dientes antes de que Gotti se sentara en una silla detrás de ella y frotara su estómago felizmente. Luego me acerqué a ella y le dije. Hippo. Ahora cuéntame sobre esta marca de mordedura. Empezó a dibujar en la arena a lo que Bocón tradujo diciendo. Bocón. Yo era un cuello de pavo. Gotti lo interrumpió con un golpe de su bastón, lo que hizo que Bocón dijera rápidamente. Bocón. Adolescente. Lo siento. Gotti continuó mientras Bocón continuaba traduciendo. Bocón. Tenía el anhelo de escalar la isla glaciar para encontrar agua pura de glaciar conocida por sus propiedades curativas, así que fui con 2 vegetales. Gober fue cortado una vez más con un golpe en la cabeza y se corrigió diciendo. Bocón. Vikingos. Lo siento. Estoy un poco oxidado. Gotti continuó con su dibujo mientras Bocón traducía. Bocón. Habíamos estado en la cumbre solo unas pocas horas antes de que nos golpeara una terrible tormenta de nieve. Ahí fue cuando atacó. Fue feroz, implacable e imposible de ver en la oscuridad el espectro de nieve. Nunca sabré por qué no acabó conmigo ese día, me fui sabiendo solo una cosa, que nunca más quise besar a ese dragón. ¿Besa eso? Gotti lo interrumpió de nuevo con un golpe en la cara con su bastón antes de que Bocón dijera. Bocón. Mira. Nunca quise volver a verlo. Miró a Gotti y dijo. Bocón. Sabes que tu dibujo no es lo que solía ser, ancianas. Gotti tiró de su bastón para golpearlo, pero Bocón rápidamente levantó las manos en defensa antes de decir. Bocón. Pero tu swing es tan fuerte como siempre. Hippo. Gotti, un diente del espectro de nieve es la clave para desbloquear el ojo del dragón. Tengo que encontrar uno y entrenarlo. Ella dibujó en la arena y cuando Bocón lo leyó, dijo. Bocón. No puedo decirle que él es el hijo del jefe. Volvió a dibujar y esta vez Bocón tradujo. Bocón. Sería un suicidio ir tras esa cosa solo. Hippo.
Confía en mí, Gotti, sé lo que estoy haciendo y no iré solo. Te traeré un poco de agua pura del glaciar. Luego salté desde el borde de su casa, rápidamente disparando mi garfio y agarrando un borde cercano antes de aterrizar en la ladera de la montaña, y comencé a correr a lo largo de su costado antes de tirar de mi garfio hacia atrás y deslizarme por una pendiente hasta un borde que estaba a solo 1,5 metros del suelo, y salté hacia él antes de dirigirme a la trampilla secreta más cercana. Arriba en la cabaña de Gotti, punto de vista de nadie. Gotti y Bokon miraron conmocionados por lo que acababan de ver hacer a Hippo. Bokon negó con la cabeza y dijo: Bokon, recuérdame que le pregunte al muchacho dónde, en el nombre de Odín, aprendió a hacer eso. Gotti solo asiente con los ojos muy abiertos sin siquiera pensar que lo que Hippo acaba de hacer sea posible antes de que una voz detrás de ellos pregunte: ¿qué están mirando ustedes dos? Voltearon a ver a Stoico antes de que Gober respondiera. Bokon: nada, solo pensé que vi algo. Stoico asintió. Stoico: Gotti, he venido por tu consejo. Habrá estado aquí antes, pero a alguien le dispararon con un dardo en la plaza del pueblo. Bokon se rascó la nuca y miró hacia otro lado. Stoico: ¿volverá Hippo alguna vez a la aldea? Y si lo hace, ¿qué puedo hacer para demostrarle que me importa? Ella dibuja en la arena y que se traduce como: pregúntale a Bokon que él prácticamente crió al niño. Eso picó un poco a Stoico mientras regresaba a su choza. Stoico: bueno, Bokon, ¿algún consejo? Bokon asiente. Bokon: bueno, Stoico, el mejor consejo que puedo darte es que hagas algo al respecto. Stoico: acabas de decirme lo mismo que todos. Bokon: exactamente. Solo deja de ser tú y comienza a ser un buen padre. Antes de irse cojeando, deja a un Stoico deprimido a quien se le acaba de recordar el fracaso que fue como padre para su hijo. De vuelta en la guarida de Hippo ahora, estaba revisando mi equipo y el equipo que llevaría conmigo a Glacier Island en la parte trasera de Chimuelo después de poner el ojo del dragón en la biblioteca. En el equipo estaba Chimuelo, ya que montaba un dragón y cargaba todas las cantimploras para el agua del glaciar que le prometía Gotti. El resto de mi equipo estaba formado por Blitzard, Shard y Berg, ya que estaban hechos para entornos fríos, y necesitaba un equipo que estuviera acostumbrado al frío para que me ayudara a encontrar el espectro de nieve. En cuanto al equipo, llevaba puesta mi armadura de invierno, mientras que Berg llevaba una silla de montar que hice para transportar suministros pesados y tenía un gran barril, como el que llevaba Meatlugentit II cuando los jinetes esperaban a Stoic en ese glaciar. Mientras que Shard y Blitzard usaban otras versiones, mientras que Shards 1 consistía en 3 bolsas en cada uno de sus lados y contenía principalmente equipos e ingredientes para hacer medicamentos y geles en caso de que uno de nosotros se lastimara, mientras que la silla de montar de Blitzard consistía en una gran bolsa en su espalda que contenía comida con una tienda atada en el lado de las bolsas. También estaba usando mi piedra de la buena fortuna solo para la suerte, mientras les sonreía antes de decir: Hippo. Está bien, chicos, un diente del espectro de nieve es nuestro objetivo principal y si podemos traer un espectro de nieve con nosotros como amigo, será una gran ventaja. Ustedes fueron elegidos porque se especializan en el tipo de entorno en el que vive Snowbright, así que cuento con ustedes para encontrarlo. ¿Entendido? Ellos dijeron en comprensión antes de que saliéramos de la cueva a Glacier Island. 2 horas después aterrizamos en la nieve en la punta de Glacier Island junto a un lago lleno de agua de glaciar y no vimos señales del espectro de nieve. Desmonté a Chimuelo y me acerqué a Berg y Blitzard y descargué las cantimploras para poder comenzar a recoger el agua del glaciar. Una vez que se desempacaron todas las cantimploras, me volví hacia Shard y Blitzard antes de decir: Hippo, ustedes exploren el área y si encuentran al espectro de nieve, vengan a buscarme de inmediato. Gruñeron antes de salir volando mientras yo me giraba hacia Chimuelo. Hippo, manténgase en guardia mientras lleno las cantimploras. Gruñó antes de ponerse en posición. Luego me acerqué a ver. Hippo, solo relájate, grandulón, mientras cargo tu silla con las cantimploras cuando estén llenas. Gruñó y asintió antes de acostarse mientras yo me ponía a trabajar. Más media hora después acabo de terminar de llenar todas las cantimploras con agua pura del glaciar y volver a colocarlas en la montura de Berg. Sonreí y me giré hacia Totles como dije: Hippo, mira ese capullo, 15 cantimploras de agua pura de glaciar. Gotti me lo debe mucho. Simplemente volvió a la guardia antes de que se escuchara un rugido. Miré hacia arriba y vi a Blitzard y Shard volando hacia mí. Corrí hacia ellos y les pregunté: Hippo, ¿qué pasa, chicos?
¿Encontraron el espectro de nieve? Ellos asintieron pero parecían ansiosos por algo, lo que me preocupó. Hippo. ¿Qué pasa, chicos? Simplemente señalan con la cabeza en la dirección de la que acaban de venir, así que me acerqué a Chimuelo y lo monté. Hippo. Vamos, amigo, veamos qué tiene tan preocupados a los muchachos. Despegamos con Blizzard y Shard a la cabeza, no tardamos mucho en llegar a una gran cueva de hielo. Aterrizamos y desmonté a Chimuelo antes de acercarme a Blizzard y Shard antes de preguntarles. Hippo, ¿está el espectro de nieve ahí? Ellos asintieron antes de hacerme un gesto para que entrara más profundo. Lo hice y, a medida que me adentraba más, comencé a escuchar algo que sonaba como un rugido de dolor. El sonido solo me hizo avanzar más rápido hasta que eventualmente estaba corriendo hacia el sonido. Cuando llegué al final de la cueva, encontré una habitación enorme con un espectro de nieve dentro y parecía que el espectro de nieve tenía el ala atascada bajo unos bloques de hielo. Más me di cuenta de que estaba junto a la pared, así que mi mejor suposición es que hubo una pequeña avalancha y que uno quedó atrapando su ala. Lentamente crucé la entrada, que fue cuando se dio cuenta de mis dragones y de mí. Me gruñó mientras levantaba una mano para indicarles a mis dragones que se quedaran atrás antes de desarmarme de cualquier cosa que pudiera considerarse un arma antes de acercarme al espectro de nieve que estaba gruñendo y fulminándome con la mirada mientras decía. Hippo. Tranquilo, solo quiero ayudarte a liberar tu ala. Todavía me miraba, pero dejó de gruñir. Revisé las rocas que cubrían el ala y vi que estaba hecha de hielo. Sabía que podía quitarlo con las mini hachas de mi armadura. Regresé a mi equipo desechado y lo recogí junto con un mordisco de dragón de la alforja de Shards. Primero llevé el mordisco de dragón a la nariz del espectro de nieve para calmarlo con la esperanza de que funcionara y, afortunadamente, funcionó, así que lo puse junto a la cabeza del espectro de nieve para mantenerlo tranquilo mientras trabajaba en el hielo de su ala. Habría tenido la ayuda de Chimuelo para derretir el hielo, pero no quería que el espectro de nieve se sintiera amenazado, así que comencé a romper el hielo un trozo a la vez. Media hora después quité el último trozo de hielo y sonreí a mi trabajo hasta que sentí un aliento caliente en la nuca. Me giré para ver al espectro de nieve, mirándome fijamente. Tragué saliva sabiendo que podría atacar ahora que estaba libre, hasta que hiciera algo que no esperaba. Me acarició y ronroneó. Sonreí y acaricié suavemente su cabeza antes de decidir correr el riesgo y retroceder. Me quité el guante, extendí la mano, giré la cabeza y cerré los ojos. Esperé unos segundos antes de sentir una piel escamosa contra mi mano y sonreí. Giré la cabeza y encontré al espectro de nieve presionando su cabeza contra mi mano. Sonreí mientras le daba un rasguño, a lo que ronroneó. Sonreí y dije: Hippo, hay un buen chico. Entonces sentí el frío en mi mano. Será mejor que me vuelva a poner el guante antes de que me congele. Entonces me golpeó. Hippo, así es como te llamaremos, Frostbite. Gruñó en aprobación porque le gustaba el nombre. Sonreí antes de hacer un gesto a mis dragones para que se quitaran de en medio las presentaciones. Frostbite les gruñó, pero acaricié suavemente un lado de su cabeza y dije: Hippo, tranquilo, ahora grandullón. Todos somos amigos aquí. Gruñó a regañadientes antes de que nos ocupáramos de las presentaciones. Volví a mirar a Frostbite. Hippo, ¿sabes algo que valga la pena ver en esta isla? Él asintió con la cabeza antes de volar y luego comenzó a excavar en la pared de nieve como una muerte susurrante cava a través de la tierra. Sonreí antes de montar a Chimuelo y gritar: Hippo, sigue ese espectro de nieve. Chimuelo rugió antes de que saliéramos tras Frostbite. Lo seguimos a través del hielo durante unos minutos antes de llegar finalmente al final, que resultó ser una entrada a una cueva mucho más grande. Dentro de la cueva había un viejo barco abandonado mucho más allá de mi capacidad para repararlo. Hice que Chimuelo nos llevara hasta allí. Cuando desembarcamos, revisé la cubierta y vi que este barco probablemente era más antiguo que Gotti y Mildeu juntos. Miré a Frostbite y dije: Hippo, hombre, ahora este lugar es un gran hombre antiguo. Me pregunto si hay algo que podamos salvar de él. Luego me di la vuelta y encontré un esqueleto mirándome. Al principio me asustó, pero luego me di cuenta de que no podía hacerme daño. Me acerqué y lo miré, pero lo que más me sorprendió fue el emblema en el abrigo que llevaba puesto. Era un halcón con las alas abiertas y una estrella detrás. Reconocí el símbolo de las historias que Bocón solía contarme sobre un hombre llamado Harold Oakmore.
Era un hombre muy rico que se decía que tenía tantas riquezas como los Amish, nuestro jefe más rico, pero a diferencia de los Amish, Aukmoor era codicioso y temía que la gente robara su fortuna para sí misma, así que una noche tomó cada pieza de oro y joyas que tenía y despegó en su barco, pero Harold y su barco nunca fueron encontrados. Me volví hacia Frostbite y dije: Hippo, creo que acabas de ayudarme a encontrar a un hombre que la gente ha estado tratando de encontrar durante 500 años. Simplemente inclinó la cabeza antes de que escuchara un crujido y antes de que pudiera entender qué era el sonido, el piso se derrumbó bajo mis pies mientras gritaba. Afortunadamente, no fue una gran caída, pero solo unos pocos pies antes de aterrizar en algo tintineante. Más levanté lo que tenía en la mano y encontré que eran monedas de oro. Miré en lo que estaba sentado y encontré más oro con algunas joyas. Miré a mi alrededor y encontré todo el casco lleno de monedas de oro, joyas, estatuas de oro y muchas joyas. Me sorprendió la cantidad de dinero que había y dije: Hippo, el tesoro de Harold Aukmoor. Miré a mi alrededor y descubrí que todo el casco estaba lleno de más oro y joyas que armas en mi arsenal. Escuché un canto arriba de mí y miré hacia arriba para encontrar a Chimuelo y mis otros dragones mirándome, sonreí y dije: Hippo, estoy bien chicos, pero definitivamente volaremos este barco con nosotros. Gruñeron en comprensión antes de que Shard dejara caer su cola en el agujero para ayudarme a retroceder. Sonreí y salí del agujero antes de volverme hacia Frostbite. Hippo, ¿crees que puedes cavar un túnel para salir de aquí lo suficientemente grande como para que quepa la nave? Gruñó antes de cavar un túnel a través de ese hielo como si no fuera nada. Sonreí mientras enganchaba a mis dragones al barco para llevarlo de regreso a la guarida. 4 horas después regresamos a la guarida, mis dragones, incluido Frostbite, colocaron el barco junto a la bóveda para descargarlo. Una vez que se colocó, les presenté a Frostbite a todos antes de decirles a él y a mis otros dragones de clima frío que descansaran en la habitación de las guaridas de hielo donde esperaban sus nidos, incluido uno que había hecho para Frostbite con anticipación en caso de que pudiéramos traer una nieve. Una vez que quité sus monturas, cerré la puerta de sus guaridas, até a un vagón y comencé a cargarlo con el oro y las joyas del barco y sabía que iba a tomar más de un viaje como ese para descargar completamente el barco, pero afortunadamente, mis monos capuchinos y nocturnos me ayudaron a cargar el vagón más rápido, arrojando las cosas mientras yo usaba un balde para arrojar las cosas dentro del vagón. Una vez que el vagón estuvo lleno, apenas habíamos hecho una abolladura en los objetos de valor del barco. Esto me hizo sonreír como dije: Hippo, vale, es oficial, soy el tipo más rico de Berk. Fue cierto para uno de mis castigos, mi padre me obligó a verificar el nivel de riqueza de cada miembro de la aldea y contar cada moneda en el suministro de oro de Berks, todo bajo supervisión, por supuesto, ya que probablemente pensó que lo arruinaría o me lo robaría de alguna manera. Después de 7 vagones más llenos, finalmente habíamos terminado de descargar todo el oro y las joyas, que ahora descansaban en mi bóveda, que ahora estaba tan llena que podía nadar en los objetos de valor que contenía. Sonreí a mis riquezas antes de cerrar la puerta de la bóveda y asegurarla con hilave. Sonreí antes de recordar que tenía que entregar el agua del glaciar a Gotti cuando se me ocurrió una idea furtiva. Entré en la habitación del estudio frío y encontré a los dragones descansando en sus guaridas antes de que mis ojos se posaran en Frostbite. Sonreí y me acerqué a él antes de rascarle un lado de la cabeza y preguntar: Hippo, hola grandullón, ¿te gustaría ayudarme en una entrega? Inclinó la cabeza confundido. Hippo, también es para reír un poco. Me gruñó antes de asentir y levantarse. Le sonreí. Hippo, esto va a ser divertido. Luego le pedí que recogiera la canasta que contenía las cantimploras con el agua del glaciar antes de montar a Chimuelo y despegar hacia el pueblo. Cuando llegamos ya era de noche y cada uno estaba en sus casas o cenando en el gran comedor. Mientras volaba sobre el pueblo, vi a Gotti fuera de su cabaña sentada en una silla, comiendo lo que supongo que era sopa de una bola. Le dije a Frostbite que siguiera flotando hasta que le diera la señal delante de mí y Chimuelo voló y aterrizó frente a Gotti mientras le sonreía. Me miró antes de dejar su tazón y caminar hacia mí y escribir en la tierra. Afortunadamente recogí algunas cosas de Bocón para poder traducir lo que estaba diciendo. Bocón, bienvenido de nuevo. ¿Encontraste lo que buscabas? Sonreí antes de darle la señal a Frostbite.
Frostbite luego aterrizó detrás de mí cuando Gotti retrocedió con miedo antes de mirarlo y cargar con su bastón, pero cuando lo balanceó para golpearlo, él lo atrapó en la boca y gruñó mientras la miraba. Me reí mientras me acercaba a ellos y les decía: Hippo, veo que ustedes dos se recuerdan. Ella me miró antes de que le indicara a Frostbite que soltara su bastón antes de que me golpeara con él. Me froté la cabeza. Hippo. Está bien, ahora sé cómo se siente bocón, pero vamos, Gotti, te traje el agua pura de glaciar que querías. Ella solo me miró mientras yo descargaba el agua. Hippo, aquí está toda el agua que pudimos recolectar para ti. Simplemente miró fijamente las cantimploras con inquietud. Hippo, no te preocupes, lo único que hay en estos es lo que pediste. Ella asintió. Hippo. Bueno, Gotti, ha sido agradable verte y aprender lo fuerte que puedes golpear a una persona con tu bastón cuando estás molesto. Ella simplemente me sonrió. Hippo, ahora todo lo que necesito es un diente de Frostbite. Cuando me giré hacia Chimuelo, Gotti me agarró con su bastón y tiró de mí hacia atrás. Hippo, ¿qué es? Simplemente levantó su bastón, que ahora noté que tenía uno de los dientes de Frostbite clavado. Sonreí y lo saqué lentamente. Hippo. Gracias, Gotti, ahora tengo algo de trabajo. Monté a Chimuelo y volvimos a casa. Cuando llegamos allí, inmediatamente corrí a la biblioteca y me dirigí al ojo del dragón. Lentamente inserté el diente en el ojo de la cerradura y dije: Hippo, bueno, aquí no va nada. Lo giré y para mi sorpresa no pasó nada. Lo revisé un poco y giré un poco la cabeza, pero aún nada. Suspiré con frustración. Hippo. Sabes que es tarde, tal vez lo averigüe mañana, así que podría dormir un poco. Llevé a mis dragones a sus guaridas. Hippo, buenas noches. Todos gruñeron en respuesta antes de que mirara el ojo del dragón y me preguntara mentalmente: Hippo, ¿cómo funcionas? Luego noté una luz que brillaba desde el lado con cabeza de dragón y brillaba en la pared con lo que parecían ser dibujos. Me giré hacia donde estaba la parte de atrás y vi a Chimuelo calentando su guarida, así que dije: Hippo, Chimuelo, ven aquí un minuto, amigo. Lo hizo con una mirada confundida antes de que sostuviera el ojo del dragón frente a su boca y dijera: Hippo, haz eso otra vez, amigo. Dame fuego bajo. Lo hizo antes de que la luz saliera del ojo del dragón proyectando algo, lo mismo que mostró cuando Ikub lo hizo funcionar por primera vez. Miré lo que se mostraba en la pared. Hippo, esto puede cambiarlo todo. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan. Escriban.